El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este instante y como de costumbre les acompañaremos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265, nos formula su inquietud, su pregunta, lo que a bien quiera saber en torno a estas áreas del derecho y nosotros le orientamos por aquí como suele hacerse. 331-2265, 331-2265 y nos vamos con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está, mi señor? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Habla con Germán Fori aquí en Puerto Tejada. Don Germán Fori, don Germán, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctor, yo lo había llamado hace como un mes más o menos, pero créame que se me olvidó las recomendaciones que usted me dio. Bueno, a él le refresco lo que hablamos. Yo salí pensionado en el 2006 por invalidez, desde agosto del 2006. Sí, señor. El cual me calificaron 58.90 de pérdida de capacidad laboral. ¿En el 2002? Entonces, en el 2006. 2006, sí señor, 58.90 de pérdida de capacidad laboral. Correcto, doctor. Pero en la resolución dice, la liquidación se realizó con 374 semanas sobre un ingreso base de liquidación de 443.530 pesos, al cual se le aplicó el 45%. Sí, señor. Y en la historia me aparecen 584.71 semanas. ¿Cuántas semanas le aparecen en la historia laboral? Esta historia es del 2006, aparecen 584.71 semanas. Sí, señor. Pero entonces hay otra inquietud, porque yo trabajé con el municipio de Puerto Tejada, yo trabajé desde desde el 7 de julio del 90 hasta el 20 de febrero del 92. Luego de ahí me retiré y volví a trabajar desde el 1 de enero del 94 hasta el 31 de diciembre del 2006, en la cual salí pensionado. Sí, señor. Y fuera de eso, trabajé 3 meses en Pisqui Asociado, y en Villavicencio también trabajé con una sociedad de ingenieros, pero esa semana no me aparecen. Sí, señor. Entonces yo quisiera, doctor, de que usted me explicara qué voy a hacer. Como le digo, aquí me parece que apenas me aplicaron 374 semanas, cuando pues debiera de tener
pongamos las 584.71 semanas. Esas 584 equivale a todo el tiempo que usted trabajó. ¿Ya usted hizo cuentas cuántos años en total trabajó para todas las empresas? Bueno, sí señor, debía de ser más o menos unos 8 años. 8 años. ¿En total? Correcto, no, perdón, desde el 1 de enero del 94 hasta el 31 de diciembre del 2006. Bueno, pero ese fue de la última empresa donde usted estuvo, de enero del 94 hasta el 2006, ahí tiene 8 años aproximadamente, pero digo, todo el tiempo... 12 años, serían 12 años, ¿no? 12 años aproximadamente. Eso, y fuera de que trabajé desde el 7 de julio del 90 hasta el 20 de febrero del 92, también con la misma empresa del municipio de Puerto Tejada. Perfecto. ¿Usted Luego tiene en su poder la historia laboral, don Germán? Correcto, doctor, pero esta historia es del 2006, desde el 2016, en la cual dice que tengo 584.71 semanas. Perfecto. ¿El salario que usted vengaba al momento en que se accidentó y perdió capacidad laboral en un 58.90, cuánto era? Aquí, según la resolución, dice que eran 443.530 pesos. 448.530 pesos. 443.530. Perfecto. Y su duda es saber si el porcentaje con el cual le reconocieron la pensión está acorde con lo que usted vengaba. Correcto, doctor. Vamos entonces. La otra pregunta es la siguiente. Resulta que a mí me hicieron 3 cirugías de manguito rotador. Entonces el doctor Jaime Andrés Dueña Andrade me mandó a que me calificara medicina laboral. Sí, señor. Yo registré los papeles en la nueva EPS, pero ahora el 15 de julio me respondió la nueva EPS donde dice lo siguiente: nos permitimos informarle que la solicitud no es pertinente para nuestra área, ya que usted figura como cotizante pensionado. Por lo tanto, no es posible acceder a doble pensión, vejez e invalidez por el mismo régimen. Esta fue la contestación que me dio la nueva EPS. Correcto, pero cuando usted presenta esa documentación, usted solamente solicitó que le calificaran si había aumentado su pérdida de capacidad laboral. Correcto, porque son las recomendaciones del ortopedista, el doctor Jaime Andrés Dueña. ¿Usted tuvo algún accidente de origen laboral? No, doctor. Bueno, entonces vamos a responderle a don Germán. Su inquietud es saber si pueden aumentarle o no el monto de la pensión, teniendo en cuenta que aún sigue con quebrantos de salud y que al parecer en la resolución que reconoce la prestación económica por invalidez en el año 2006 no están todas las semanas. ¿Esa es su duda, don Germán Fori? Correcto, doctor. Y si es posible que me califiquen para aumentar el porcentaje también de pérdida de capacidad laboral. Bueno, señor. Vamos entonces a responderle a don Germán Fori. ¿Tenemos más televidente? Bueno, vamos a responderle a don Germán Fori, porque aquí en Tablero Jurídico es así, inmediato. Aquí vamos a brindarle la asesoría a don Germán. Sin embargo, en este tipo de eventos es importante tener a nuestro alcance no solamente la historia laboral, sino además la resolución con la cual le reconocieron la pensión y, por supuesto, ese dictamen de pérdida de capacidad laboral. Hay que leerlo y hay que precisar en cada uno de los puntos. Pero como decía el amigo Germán Fori, que nos llama desde Puerto Tejada, ya había llamado en otra oportunidad y de pronto se le olvidó un poco la orientación que le dimos por acá. La primera pregunta o la segunda pregunta de esas dos que nos formula, para iniciar con esa última, es
¿Qué sucede? A mí me pueden aumentar la pérdida de capacidad laboral y en consecuencia aumentarme el monto de la pensión. Claro, dice el artículo 44 de la ley 100 que la persona que ha sido calificada con pérdida de capacidad laboral, en este caso lo han pensionado porque tenía un 58.90 de pérdida de capacidad laboral en el año 2006, pero hoy, 14 años después, siente que ha aumentado su pérdida de capacidad laboral y que es necesario incorporar otras patologías, como lo citaba él, el manguito rotador. Va a su EPS, la EPS le responde que no es posible reconocer la pensión de invalidez y la pensión, diría también, de invalidez por origen común, es decir, las dos, o reconocer las dos pensiones, la de vejez y la invalidez, cuando esta última es de origen común. No hay lugar a eso. Hasta allí la EPS puede tener razón. No es posible reconocer las dos pensiones por un mismo origen, si es una de vejez y la otra es de invalidez de origen común. Así lo establece el artículo 13 de la ley 100. Son excluyentes tanto la pensión de vejez como la de invalidez de origen común, pero no se excluyen cuando la pensión de invalidez es de origen laboral. Por eso yo le respondía a don Germán, o le preguntaba si él había tenido algún accidente de origen laboral que hubiese motivado una calificación de pérdida de capacidad laboral de un 50% para llevarlo a una pensión de invalidez origen laboral. Me dice que no, entonces descartamos esa posibilidad. Luego, al parecer, su EPS está dándole una respuesta que no corresponde a lo que usted está consultando o a lo que está solicitando en este caso, porque lo que usted está solicitando es con base en las recomendaciones que le hace su médico de cabecera, es de que se le someta a una nueva valoración, y esa nueva valoración tiene como objeto precisamente establecer si ese 58.90 de pérdida de capacidad laboral que a 2014 le dieron a usted cuando lo calificaron, hoy, 14 años después, se ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido. Entiendo que cuando usted acudió a una nueva valoración, como lo ordena el artículo 44, lo hace con el propósito de que le aumenten esa pérdida de capacidad laboral. Porque no conozco la primera persona que vaya a una entidad a que lo valoren conforme al artículo 44 con el fin de que le rebajen la pérdida de capacidad laboral, menos si ya le han reconocido una prestación económica por invalidez. Entonces, no hay una coherencia entre lo que se solicita a la EPS, que es someterlo a una nueva valoración, frente a lo que están respondiendo, que le dicen que son excluyentes la pensión de invalidez de origen común y la pensión de vejez. Primera pregunta que le respondemos al amigo Germán Fori. La otra pregunta que llama la atención en el amigo Germán Fori es saber qué sucedió en el año 2006, porque él tenía más de 12 años trabajando, o cerca de 12 años trabajando en toda la vida laboral. Y al parecer, en la historia laboral únicamente, hoy le aparecen 584, pero cuando le reconocen la pensión en el 2006, le figuran únicamente alrededor de 300 semanas, un poquito más de 300 semanas, 374 en concreto, me dice él. Entonces la pregunta es, ¿será que si hoy me han aparecido más de 200 semanas, esas 200 semanas pueden servir para aumentarme el porcentaje de la pensión? Y le explicamos en detalle, con plastilina, no solamente a Germán Fori, sino a todas las personas que tienen una situación similar en torno a lo que es el monto de la pensión de invalidez.
Y para ello nos remitimos al artículo 38, 39 y 40 de la Ley 100. Queda claro el 38, cuando se declara una persona inválida. Queda claro el 39, que es la densidad de semanas, se cumple con ella. Pero hay un problema, y es el artículo 40, alusivo a cómo aumenta el IBL o el monto de la pensión, y este va a depender siempre de la pérdida de capacidad laboral, de ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Por un lado va a depender, y por el otro va a depender también del número de semanas. Entonces le decíamos al amigo Germán Fori, el artículo 40 establece que la pensión de invalidez parte de un IBL, entiéndese por IBL el porcentaje que se extrae sobre el IBC o aporte que yo estoy haciendo al régimen de seguridad social. Si estoy aportando sobre la base de 1 millón o devengo 1 millón mensual en promedio, ese es mi IBC, índice básico de cotización. Pero cuando me van a reconocer la prestación, no me van a reconocer nunca el 100%, salvo que yo devengue el salario mínimo legal mensual vigente, porque el artículo 35 de la Ley 100 prohíbe que una pensión en Colombia sea inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, repito, hago énfasis, solamente en los casos en que una persona devengue el salario mínimo, su pensión va a ser igual al salario mínimo, porque allí no hay absolutamente ningún tipo de descuento. Pero si la persona devenga más del mínimo, ahí comienza a hacerse los descuentos porcentuales, pero se hace el énfasis que bajo ninguna circunstancia la pensión va a ser igual al mínimo. ¿Qué pasó entonces con don Germán Fori en el 2006? Tiene un 58%, 58.90% de pérdida de capacidad laboral, origen común, origen común. ¿Qué pasa entonces en este caso? Miramos que por el solo hecho de que ya tiene un 58, parte de un IBL del 45%, porque el primer elemento para la pensión de invalidez es tener la declaración de pérdida de capacidad laboral igual o superior a 50. Entonces él cumplió con el primer requisito establecido en el artículo 38 de la Ley 100, artículo 38. Entonces nos vamos al número de semanas, artículo 39, y nos dice, ojo, 50 semanas dentro de los últimos 3 años. Solo con 50 semanas mínimo en ese caso, porque hay otras circunstancias en las cuales la persona puede tener derecho a la pensión con menos semanas o con más semanas. Aquí hablamos del caso de don Germán Fori y vamos con Televidente en Línea más lueguito. Vamos entonces en el artículo 40, indica cómo se aumenta. Dice, si una persona tiene entre un 50 y un 66% de pérdida de capacidad laboral, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas, le van a reconocer hoy en día 1.5. Y digo hoy en día porque antes de la Ley 100 le reconocían no 1.5 sino un 3%, el doble de lo que le reconocían o lo que le reconocen hoy. Entonces, esta Ley 797 redujo y dijo no, solamente el 1.5, antes era el 3%. Entonces, si una persona tiene entre 50 y 500 semanas, no van a reconocerle más de un 45%. Repito, si la persona tiene entre 50 semanas y 500 semanas, le van a reconocer siempre un IBL del 45%. Vamos a ir con un televidente en línea y retomamos más adelante el caso de don Germán Fori para hacerle la claridad en ese aspecto, no sin antes decirle que es muy importante tener a nuestro alcance los documentos como la historia laboral, el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral y por supuesto la resolución con la cual se le reconoció la pensión. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Sí, buenas tardes, jefe. ¿Cómo me le ha ido, señor? Gracias a Dios, muy bien. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama?
Pues actualmente estoy llamando de un pueblo llamado Villarrica. Yo lo estoy viendo aquí en la televisión. Sí, señor. Estoy llamando a la línea de participación para hacerle una pregunta. Sí, señor. ¿Y su nombre cuál es? Rodrigo. Don Rodrigo, que nos llama entonces de Villarrica. ¿Villarrica es un pueblo rico, por eso el nombre, o qué pasa con Villarrica? Pues un nombre que le pusieron allí, pero pues como otras personas dicen que no es bella ni es rica, ¿no? Eso es lo que siempre dice la gente. Bueno, don Rodrigo, cuéntenos cuál es su caso, Rodrigo. Yo lo llamo para ver porque supuestamente el gobierno tiró algo al aire de que uno podía retirar su platica de Colpensiones cuando de pronto ya no podía pagar o seguir cotizando o alguna cosa, para ver si es que eso es verdad, porque yo quiero retirar el tiempito que llevo de haber cotizado allá. ¿Usted está en Colpensiones, don Rodrigo? Sí, señor. ¿Y qué edad tiene usted? Ahora tengo 52. 52 añitos. Don Rodrigo, ¿y cuántas semanas tiene usted en Colpensiones? Pues eso es lo que de pronto tengo. Yo tengo el papelito de lo que me llegó la última vez, que me figuraban 400 y pico de semanas, pero eso ya hace más de 15 años que no me llega ese papel. Entonces no sé si arrimarme a Colpensiones o a un internet a sacarlo de nuevo, a ver de tiempo hasta ahorita que estamos hablando, porque yo trabajé hasta el 18 de febrero de este año. Entonces, para ver ya cuántas semanas he cotizado desde el 2015 hasta el 18 de febrero de este febrero pasado. Usted me dice que tenía 400 semanas, ¿en qué año? Es decir, en el 2015. En el 2015, correcto. Hasta el 2015. Hace 5 años tenía 400 semanas y trabajó de 2015 hasta este año 2020, es decir... 18, hasta el 6. El 18 de febrero del 20. Perfecto, es decir que usted aproximadamente son 5 años más, podríamos sumarle unas 500, unas 255, 257 semanas más o menos. Es decir que usted calcula que tiene 677, 678 semanas. Bueno, pues yo no es que la calcule, sino que lo que estoy esperando es arrimarme a un gane o no sé cómo a pagar para que me saquen otra vez ese duplicado, a ver cuántas tengo. Bueno, y su pregunta en este momento es saber si es cierto que a su edad puede retirar esas semanas. Sí, señor, porque ese dinero, porque como supuestamente el gobierno dijo o que ha dicho que uno puede retirar su plática al no poder pagando. ¿Usted actualmente no está trabajando? Actualmente no, porque nosotros, yo por ejemplo, yo salí a vacaciones el 18 de febrero y para entrar en marzo, el 20, para el 25 de marzo nuevamente, pero en eso se vino lo que estamos viviendo en el mundo, la pandemia esa. ¿Y usted qué tipo de contrato tenía? Sí, yo trabajaba ahí con la Meléndez. Yo ahí, pues, como decir, eso cada 2 años lo liquidaban a uno y seguía. Pero cuando usted se fue a vacaciones, ¿estamos hablando de las vacaciones de ley o usted salió porque el contrato terminó y estaba pendiente que lo volvieran a llamar? Sí, porque yo volví a entrar el 20 al 25 de marzo, pero se vino la epidemia y todas las obras las pararon y hasta ahorita. Entonces hasta esta mañana conversé con la Dura de allá pues, y me dijo que pues aún eso estaba todavía así, que todavía no estaban ingresando el personal, y mire que ya desde febrero hasta ahorita, desde marzo que tenía que entrar, mire ya el tiempo que hace. Entonces me dijo que no, que todavía no había posibilidad, y entonces pues hay que esperar. Bueno, entonces, pues, no hay problema, don Rodrigo. Vamos a responderle a usted su inquietud. Puede colgar la línea, pero antes tenemos aquí pendiente concluir una pregunta que nos hizo el amigo Germán Fori desde Puerto Tejada, cerca, me imagino, de donde usted me está llamando. Entonces, miremos a ver en el papel cómo le concluimos al amigo Germán Fori. Estábamos hablando del artículo 40 en torno a lo que es el aumento gradual de la pensión de invalidez según el número de semanas que la persona tenga cotizada. Y habíamos dicho en esa última parte que entre 50 semanas y 500 semanas el porcentaje iba a ser el mismo, 45%. Pero que después de 500 semanas, entonces iba a ir aumentándose por cada 50 semanas adicionales a esas 500
un 1.5%. Como usted dice tener, don Germán Fori, 574 semanas, ahí hay aproximadamente un aumento del 1.5% por las primeras 50 semanas adicionales a esas 500 que habla el artículo 40. Ahora bien, con respecto a que a usted lo pensionaron, y eso se lo respondimos, si no estamos mal la primera vez que nos consultó, si usted lo pensionaron con 300 semanas y hoy le figuran 574 o 580 semanas, igual, solamente le pueden aumentar la pensión en un 1.5%, ojo, 1.5%, que es lo que excede de esas 500 semanas hacia arriba, que son 50. Si hay una fracción inferior a 50, no hay lugar a aumento. Don Germán Fori, para que me entienda esta parte, y con eso usted puede comenzar el trámite. Yo quiero terminar con usted diciéndole, envíeme si usted gusta por correo su documentación a nuestras oficinas para analizarle allí, o en su defecto nos deja por el interno su número telefónico, don Germán Fori, y por allí le complementamos la inquietud que usted tiene al respecto. Porque aquí en televisión el tiempo es muy corto y son muchas las personas que están allí haciendo fila para comunicarnos con ellos. Entonces aprovechamos y por fuera del programa le ampliamos un poco más la respuesta. Vamos entonces con el televidente y ya retomamos para darle respuesta al amigo Rodrigo. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? José Luis, Don José Luis, ¿de dónde nos llama? de aquí de Cali, de Villa San Marcos. Villa San Marcos. ¿Y su inquietud cuál es, don José Luis? Es para hacerte una pregunta. Lo que pasa es que a mí me pensionaron en el 2017 por invalidez. Y entonces yo quería saber qué pasa con esas semanas de más. O sea, yo me pensioné con 1520 semanas. Y pues yo quería saber qué pasa con las semanas, y ya con eso ya pues, se desaparecen o qué pasa. ¿Cuánto devengaba usted? Mínimo. Devengaba el salario mínimo legal mensual vigente, tenía 1520 semanas, ¿cierto? A pensionarme, sí. En el 2017. ¿Y su edad? 50 y en ese entonces tenía 55 años, 54 años. 54 años tenía en ese momento. Perfecto, y tiene 57 añitos. Y la pregunta es, ¿qué sucede si yo me pensiono únicamente con 50 semanas y tenía 1520? Esa es su pregunta, don José Luis. Sí, señor, o sea, yo tenía cotizado 1520 semanas y el pensionarme, pues, o sea, el pensionarme que tenía 1520, pues no sé, por la invalidez, ¿con cuántas semanas lo pensionan a uno? Y devengaba usted el salario mínimo, me dice. Sí, señor. Bueno, esa pensión que le reconocieron, ¿es por invalidez de tipo o de origen común o de origen laboral? Pues me lo diagnosticaron como origen común, pero yo estaba laborando, pues, eso es un desgaste de columna, o sea, varias patologías. Correcto. ¿Y usted nunca reclamó que ese era origen laboral? No, pues me dieron el dictamen que me dieron médico que era de origen común. Que era origen común. Bueno. Es una artrosis, hay otras cosas que hay en la columna y... Sí, señor. Entonces vamos a responderle inicialmente a Rodrigo y posteriormente venimos con el amigo José Luis, que nos llama desde San Marcos, nos dice don José Luis. Entonces vamos a resolverle al amigo Rodrigo, preste toda la atención usted y los demás televidentes. Retomemos la pregunta de don Rodrigo, que nos está llamando desde Villarrica. Nos dice, tengo 52 años, aproximadamente debo tener alrededor de 670, 680 semanas, estoy desempleado desde febrero, necesito saber, porque escuché que el gobierno había manifestado que podían retirar sus aportes. Entonces vamos a responderle al amigo Rodrigo en ese orden. De momento no es cierto que el gobierno haya autorizado retirar los aportes. Y así el gobierno lo haya autorizado, no vayan a caer en esa trampa. En su caso, don Rodrigo no vaya a caer en esa trampa. Y le voy a decir a usted coloquialmente, porque es una respuesta para todos nuestros televidentes lo que puede pasar. Usted tiene, partamos de la base que sean 700 semanas, 52 añitos de edad.
va a Colpensiones le va a devolver a usted 6, 7, 8 millones de pesos. Usted toma esos 8 o 7 millones de pesos y se los va a gastar porque está en necesidad. Necesita suplir por lo menos la alimentación. El problema es que en un mes usted se gasta esa plata y va a quedar en la misma circunstancia. Si no consigue trabajo, va a quedar igual. Entenderé que en este momento es una situación generada por la ausencia de un trabajo que le permita obtener un mínimo vital móvil. Yo lo convocaría para que toque puertas en la alcaldía de su municipio, porque el presidente de la República sale todos los días en televisión 6:30 de la tarde a hablar de las bondades, por supuesto, de lo que se está haciendo en esta pandemia y de todos los auxilios que al parecer se dice le están entregando a las personas. Pero por otro lado, la realidad es otra. Nos referimos a lo que decía en su momento Jorge Eliezer Gaitán. Hay un país formal y un país real. Ese país formal que se ve en la televisión, donde los mandatarios hablan y dicen que están cumpliendo, que están entregando, ese es el país formal. Y hay un país real, que es el que vive propiamente la gente, la escena, cómo se vive en medio de la pandemia, las circunstancias económicas, porque muchas personas, como en el caso de Rodrigo, han perdido su empleo y son el músculo financiero de su hogar. No tienen otro ingreso, porque la esposa a lo mejor no trabaja, porque tiene unos niños, porque pagan arriendo, porque hay que comprar la alimentación, los servicios públicos, el colegio y demás. En una situación tan desesperante que no queda otra opción que aferrarse a lo primero que se consiga por allí. Entonces yo le digo al amigo Rodrigo, que nos llama desde Villarrica, olvídese de esa parte 1, porque no es cierto que el gobierno haya manifestado eso. Se intentó imitar, como siempre suele hacerse en Colombia en materia normativa, de que en Chile se autorizó de que los futuros pensionados, o hablemos más claro, los cotizantes pudieran retirar de su cuenta de ahorro individual el 10% de esos aportes para paliar la situación. Yo no estaría de acuerdo, porque retirar el 10% es hacer más difícil la opción de reconocimiento de la pensión, hacerlo más difícil y empezar a gastarme esa plata, y más adelante me van a decir, bueno, como se gastó el 10%, entonces ya le falta mucho más tiempo para poder obtener el derecho a la pensión. Eso es claro. Hay que buscar o implementar medidas que no afecten el futuro pensional de los afiliados. Por el contrario, garantizarles por lo menos una ración alimentaria a ellos y a su núcleo familiar en estos tiempos. Cuando se entiende, son personas que han venido trabajando. Yo quisiera preguntarle al señor Rodrigo, aquí estará acá, bueno, en cámara porque no puedo escuchar su respuesta. Y muchas personas no saben que la ley 1636 del 2013, ley 1636 del 2013, alusiva a lo que es la protección al cesante, obliga a las cajas de compensación a brindarle un auxilio, una ayuda durante 6 meses como mínimo a las personas que han quedado desempleadas, como en el caso de don Rodrigo. Tiene 52 años, en ninguna parte lo van a pensionar por vejez porque tiene solamente 52 añitos, le faltan 10 y se quiere aferrar a los ahorros que tiene allí. Yo le digo, no haga eso, no vaya a retirar lo poquito que tiene allí, porque usted en 10 años, cuando cumpla los 62, ahí va a ser más difícil, cuando ya las fuerzas no le alcancen para poder devengar el sustento diario y llevar algo a su familia. Se gasta eso ahorita y se queda sin la única opción. O en el peor de los casos, que usted vaya a tener alguna calamidad que le genere una invalidez, Dios no lo quiera, en un 50%, y usted ya retiró lo que tenía allí. Entonces también va a ser necesario que usted conserve esos aportes allí en su fondo de pensiones. No lo vaya a retirar, porque yo considero que no es una solución, es una sofisma de distracción donde usted recibe un dinero que tiene ahí en materia de aportes y no va a volver a mirar plata en estos tiempos. Usted está casi que en el momento propicio para poder obtener una pensión.
Usted tiene 52 años, le faltan 10 añitos. En esos 10 años cotiza 500 semanas. Sumadas, ojo, a estas que tiene allí, usted puede lograr una pensión con la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. El gobierno no hace publicidad de estas ayudas que el mismo pueblo colombiano se proporciona, se provee. Y digo el mismo pueblo colombiano porque son las personas que tienen mayor capacidad de ingresos, las que aportan un poco más al sistema pensional para que otras personas que no tienen la posibilidad de hacer aportes sobre la base de un salario mínimo puedan también obtener una pensión con la ayuda que les brinda el Fondo de Solidaridad Pensional. Artículo 25 y siguientes de la Ley 100. Recordemos que esta ayuda está reglamentada por el decreto 604 de abril del año 2013. Para que tengan presente, don Rodrigo, no retire sus aportes, délos allí, olvídese que esos aportes existen, busque otra opción de paliar la crisis que estamos viviendo y trate de mirarlo como una opción a futuro. Váyase al Fondo de Solidaridad Pensional, sométase al estudio socioeconómico, a esa encuesta socioeconómica, y el Estado o el pueblo colombiano le va a permitir a usted que aporte solamente un 25%, cerca de 35.000 pesitos mensuales, y con eso sigue haciendo aportes a través del Fondo de Solidaridad Pensional hasta alcanzar las 1.300 semanas que requiere usted para poder obtener una pensión. Finalmente le digo, no es cierto que se esté autorizando la entrega de esos aportes. No es cierto. Hasta que usted no cumpla 62 años, no le van a permitir que usted retire lo que tiene allí, conocido técnicamente desde el punto de vista jurídico como indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Artículo 37 de la Ley 100. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Cuando cumpla la persona los 57 años si es mujer o los 62 años si es hombre y las semanas no le alcanzan, solamente en ese evento, Rodrigo, le van a entregar esos aportes. De tal suerte que hay que irse olvidando de esa plata hasta que cumpla los 62. Gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con el amigo José Luis, que nos llamó desde San Marcos, de la ciudad de Cali, y nos dice que fue pensionado lamentablemente por invalidez en el año 2017. Lo calificaron, obtuvo reconocimiento de su pensión, tenía 1.520 semanas, y si aquí dijimos ahorita, o transcribimos lo que dice el artículo 39, que basta con tener 50 semanas en los últimos 3 años, es decir, que a él le estarían sobrando 1.470 semanas. Y nos dice don Rodrigo, don José Luis, ¿qué sucede con esas semanas si ya me reconocieron la pensión? Pues bien, es la duda que tiene don José Luis, que nos llama desde San Marcos, y muchas otras personas. Esto que usted me pregunta tiene que ver con la respuesta que le damos al señor Rodrigo, que nos llamó de Villarrica, porque como apenas se piden 50, van a quedar ahí en el fondo de pensiones 1.470 semanas, que van ¿a dónde? También a fortalecer el Fondo de Solidaridad Pensional de alguna manera. Entonces, esas semanas no es que se pierdan, entre comillas, van a cumplir una función social. Recuerde que la seguridad social tiene unos principios en los cuales descansa su estructura central, y uno de esos principios es el de la solidaridad. Y la solidaridad consiste en la ayuda que el sector más fuerte puede brindarle al sector más débil, es decir, los que tienen capacidad económica para hacer aportes en una mayor escala, de alguna manera contribuyen con el financiamiento de la pensión de los que no tienen esa capacidad. Entonces, el dinero o las semanas, don José Luis, no se pierden. Pero si hacemos un comentario finalmente, ya en las postrimerías del programa, que nos parece totalmente injusto que una persona que estaba a pocos años de obtener la edad mínima para pensionarse, como es su caso, y que además ya tenía las semanas de sobra o suficientes para obtener la pensión,
termine lamentablemente calificado con pérdida de capacidad laboral, en un 50 o más por ciento le reconocen la pensión mínima y que esa persona ahorita no le alcance para subsistir. Porque no es lo mismo si el amigo José Luis que nos llamó hubiese a los 62 años obtenido su pensión, pero está en óptimas condiciones físicas para lograrlo. Cualquier otro ingreso a los 62 años, cualquier otro trabajo puede conseguir y rebuscarse, a ayudar. O así no consiga trabajo, está en óptimas condiciones de salud. Que lamentablemente lo que le presenta el destino termina en el 2017 con una pérdida de capacidad laboral y con esa irrisoria pensión de los 877.803 pesos menos el aporte a salud del 8%. Estamos hablando de una pensión que no va a ser suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente? Porque desconocemos, por un lado, las condiciones en que haya quedado usted, don José Luis, pero supongamos que usted requiera un tercero para usted hacer sus necesidades, sus actividades más elementales, como ducharse, como alimentarse. Si usted no tiene unas personas cercanas, familiares cercanos, ¿qué sería entonces de la vida suya? La pensión no sería suficiente porque nadie va a brindarle ese servicio, salvo un familiar cercano, si no es a cambio de una remuneración. Allí el sistema pensional colombiano comete un grave error. Incluso si nosotros revisamos el artículo 40 que estábamos citando ahorita, dice que la pensión de invalidez, lo máximo que reconoce es un 75%, lo máximo que reconoce. En cambio, la pensión de vejez reconoce hasta un 80%, pero siempre y cuando la persona tenga 1.800 semanas. Entonces se pregunta uno, si una persona se pensiona por invalidez y queda en un estado de postración que no puede valerse por sí mismo, ¿merece que le den una pensión inferior a la de vejez? Esto no tiene presentación y hay que revisarlo. Yo pienso que el sistema pensional, cuando se trata de la pensión de invalidez, hay que revisar las circunstancias de salud en que queda la persona y así mismo reconocerle un porcentaje mayor. Como se establece para el régimen laboral, donde una persona, por el solo hecho que requiera la asistencia de un tercero, le van a dar un 15% más. Esto sí es un poco más justo, sin decir que es lo ideal, lo definitivo. Pero si una persona, como en el caso de José Luis, que goza de plenas condiciones físicas, lamentablemente tuvo artrosis, tuvo un degeneramiento en su sistema estructural, en su columna vertebral, y hoy debe estar por allá recostado en una silla sin poder hacer muchas actividades y le reconocen una pensión, lo mismo que le iban a reconocer cuando cumpliera 62 años, pero cuando cumpliera 62 años va a estar en buenas condiciones, pero la suerte no estuvo con él, se afectó en materia física, sensorial y emocional, le reconocen la pensión, de eso solamente utilizan 50 semanas y las otras 1.470 semanas van a cumplir una labor, entre comillas, social. Entonces, para que ustedes se den cuenta lo que hacen nuestros legisladores o lo que deben hacer nuestros legisladores, es eso, porque aquí las entidades pensionales son aseguradoras y todas las aseguradoras son unos negocios rentables, excesivamente rentables. Por eso cuando dicen que es que los fondos de pensiones no son rentables, tienen que saber muy bien a quién le dicen eso, porque el pueblo tiene que darse cuenta que los fondos de pensiones son tan despiadados económicamente como son los bancos. Diría yo que son mucho más despiadados los fondos de pensiones y mucho más rentables que los propios bancos. Entonces no vengan con el cuento diciéndole a la gente que no producen rentabilidad o que hay que hacer reformas pensionales. Ahí tenemos el ejemplo del amigo José Luis, porque si él pierde capacidad laboral y quedan unas condiciones, bastante precarias en materia de salud, debieron reconocerle unos porcentajes adicionales y no quedarse con la misma pensión mínima como si hubiese tenido óptimas
condiciones de salud. Una persona del mínimo, 877.803 pesos, no se queda solamente con eso, porque además recuerden, a esa persona le viene el auxilio de transporte cuando está laborando, le llegan cesantías, interesa a las cesantías, la prima, le dan vacaciones, le dan dotación, a esa persona le pueden reconocer horas extras si las trabaja, dominicales, festivos, y además de eso puede rebuscarse con otra entradita para poder suplir las necesidades. Eso lo hacemos los colombianos para poder subsistir, pero no, los gobernantes, y ustedes ya saben a quién nos referimos, creen que es mucho dinero, por eso siguen reduciendo y piensan reducir el monto de la pensión. Con ese propósito crearon los beneficios económicos periódicos para decirle a la gente, miren, hoy en día la pensión puede ser de 300, 400 mil pesos. Por fortuna, la norma dice que no puede ser inferior al mínimo, pero aquellos que se han metido en eso que manejan dizque los BIS, beneficios económicos periódicos subsidiados, es de los peores atracos que le están haciendo a la gente. Y eso es hacerle el quite a lo que dice la norma, a lo que dice la misma Constitución Política de Colombia, artículo 53, que debe existir un mínimo vital móvil. Pero hoy todos sitúan el mínimo vital móvil a partir del salario mínimo legal mensual vigente. Y muchas personas no les alcanza. Ojalá tengamos tiempo para citar aquí a algunos pensionados que quieran venir y contarnos las travesías, todo lo que tienen que padecer para poder subsistir con una pensión mínima legal mensual vigente. Sin embargo, repito, muchos gobernantes no están conformes con eso y quieren reducirla. Por eso, con el acto legislativo 01 del 2005, ojo, acto legislativo 01 del 2005, adivinen quién estaba en la presidencia. Crearon los beneficios económicos periódicos con ese acto legislativo 01 del 2005. ¿Y esto qué significa? Nada más y nada menos que socializar. Bueno, socializar no, ya la pobreza está socializada, es masificar la pobreza, porque la mayoría de los colombianos devengan el salario mínimo legal mensual vigente. Y por no pagarle el mínimo, entonces cuando una persona tiene 52, 56, 57 años y no pudo volver a conseguir trabajo, entonces le dicen, cotice lo que pueda y le vamos a reconocer un beneficio económico periódico y con eso asimilamos como una pensión. Y mañana salen a decir ante los organismos internacionales, defensores de derechos humanos, que en Colombia tenemos un mundo de personas pensionadas, porque es normal que el gobierno diga que aquí en Colombia a todos los adultos mayores les reconocen un subsidio de 150 o 160 mil pesos bimensuales, para que subsistan con todas las comodidades. Eso es lo que se muestra, por eso concluimos con lo que iniciamos, de ese país formal y ese país real de que hablaba Jorge Eliezer Gaitán por allá en los años 48 antes de que lo asesinaran. País real, el que vivimos la gente a pie ahí en la sociedad. País formal, el que los gobernantes quieren hacerle creer a los organismos internacionales de que aquí en Colombia, que es un país del Sagrado Corazón de Jesús, también le hacen creer que es un paraíso donde todo está perfectamente bien. Lo que no está bien es de que el tiempo se nos ha acabado y ya por el interno nos dicen que los invitemos para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. Saludos y muchas gracias a todos los que nos han escuchado en el día de hoy. Los invitamos a extender, a socializar el conocimiento que por aquí impartimos y, por supuesto, saludamos a nuestros televidentes como el señor Valentín Velasco, la doctora Rumilena Murillo, la señora Amparo Ruiz, lo mismo que a Ingrid Caicedo, a Valentina Marzola, a Mateo Palacios, entre otros. Un saludo a todos y les deseamos feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana.
Deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.